¿Cómo se ha convertido el infinito, el absoluto, Dios, infinito, todo este universo que vemos? Vamos a ver la respuesta que nos da el Advaita Vedanta. Primero deciros que Advaita quiere decir no dualidad, es decir, dos, no dos, sino uno, es unidad. Esta explicación la voy a hacer en base a este magnífico ensayo que hizo Swami Vivekananda, que es Jnana Yoga y Vedanta, Unión en la Diversidad, que he traducido al español. En concreto, el párrafo del absoluto y su manifestación. Antes de explicar, vamos a leer algunas reflexiones que nos ayudarán a entender, a situarnos. Una es de Ramakrishna Paramahansa, que era el gurú de Vivekananda, y decía, y os leo: ¿quién puede conocer completamente al infinito Dios? ¿Y qué necesidad hay de conocer el infinito? Habiendo alcanzado este raro nacimiento humano, mi necesidad suprema es la de desarrollar amor por los pies del loto de Dios. Si un cántaro de agua es suficiente para apaciguar mi sed, ¿para qué habría yo de medir la cantidad de agua que tiene un lago? Yo me embriago hasta con media botella de vino. ¿De qué sirve que esté calculando la cantidad de licor que hay en una taberna? ¿Qué necesidad hay de conocer el infinito? Y esta sería una de las grandes preguntas que deberíamos hacernos y que la humanidad lleva haciéndose desde que es hombre. Realmente puede el ser humano, limitado por su mente y por su inteligencia, a concebir lo finito y es incapaz de entender lo que es infinito. Esta sería una primera reflexión. Para entender un poco lo que voy a explicar, yo os voy a leer dos frases de Einstein, el padre de la teoría de la relatividad, que acordaros que estaba enamorado del Gita, porque decía que cuando leía la Bhagavad Gita y reflexionaba sobre cómo Dios creó este universo, que estamos hablando, todo lo demás le parecía superfluo. Einstein decía: las preguntas sobre la esencia de algo solo pueden intentar descubrir el carácter del conjunto de experiencias sensoriales al que se refieren los conceptos. En cuanto al problema del espacio, creo que le ha de preceder el de objeto material. Creo que este concepto de espacio intermedio, generado por la elección especial del cuerpo que lo rellena, la forma, es el punto de partida para el concepto de espacio. Debido a que el campo gravitatorio queda determinado por la configuración de las masas y varía al variar dicha configuración, la estructura geométrica de este espacio depende también de factores físicos. El espacio, y esto es importante, ya no es, según esta teoría, absoluto. Me interesa que os quedéis con este concepto. El espacio no es absoluto, es relativo. Y él decía, sino que su estructura depende de influencias físicas. La geometría física no es una ciencia encerrada en sí misma, más que la geometría de Euclides. Como bien hemos leído, Einstein consideraba que el espacio es relativo y no es para nada absoluta. Y luego quería leeros otra, vamos a ver si la encuentro, sí, también de Einstein, que decía: el tiempo y el espacio son modos por los cuales pensamos y no condiciones en las que vivimos. El tiempo y el espacio no son condiciones de existencia. El tiempo y el espacio son un modelo para pensar. Fijaros que nos está diciendo que el tiempo y el espacio los crea nuestra mente para facilitarnos la comprensión del universo. Y os quería leer otra, muy interesante, un matemático indio que se llama Ramanuja, que nos decía que para él una ecuación no tenía sentido si no expresaba un sentimiento de Dios. Con estas pequeñas reflexiones del gran Einstein y de Ramakrishna y de Ramanuja, si queréis vamos a intentar explicar cómo esa realidad absoluta, ese Dios, Brahman, Satchitananda, Alá o como quieras llamarle, se transforma en ese universo manifestado que todos percibimos en nosotros, en yo mismo, en este jersey, en este teléfono, en esta biblioteca, en estos libros, todo lo que vemos, lunas, soles y estrellas. Voy a recurrir, como os he dicho, a las enseñanzas de Swami Vivekananda. Y él hacía un gráfico muy interesante, bueno, y aquí lo tenéis visto, que decía como el absoluto a través
del espacio, el tiempo y la causalidad se transforma en el universo manifestado. Vamos a pensar un poquito sobre esto. Tenemos lo absoluto, la realidad absoluta, que es real, no puede ser irreal. En este absoluto, en este Dios omnipresente que impregna todo el universo, no pueden existir ni nombres ni formas, solo hay uno, porque estamos en una filosofía no dual, y no hay ni una forma, todo es uno. Y tampoco no existe ni el tiempo, ni el espacio, ni la causalidad. Si permanece inmutable esa realidad absoluta, no puede depender del tiempo, no existe el tiempo ahí, y por tanto, si no hay tiempo, no puede haber espacio. Tú necesitas el tiempo para definir un espacio, ni tampoco la causalidad. Resumiendo, si solo hay uno, no pueden existir. La siguiente pregunta que a veces se plantea a la gente, y a la luz de lo que hemos explicado, es ¿qué causó este infinito? ¿Qué causó a Dios? Y si pensamos un poco, esta pregunta no tiene mucho sentido porque es contradictoria. Si el absoluto se vuelve limitado por nuestra mente, que es la única manera que podemos hacerlo, deja de ser limitado, se vuelve finito y deja de ser el absoluto. Eh, y es la frase que nos decía Ramakrishna: ¿qué necesidad hay de conocer el infinito? Y importante, en el absoluto, en Dios no existe ni el tiempo que lo crea la mente, ni el espacio, la causalidad, porque la causalidad necesita de unos efectos marcados por el tiempo. Entonces no existen estos tres factores. Y ahí llega, yo creo, una de las genialidades de la Advaita Vedanta, que es la creación de un concepto que se llama Maya, que se ha traducido como ilusión, pero quizás la definición correcta sería la descripción de las cosas, de la naturaleza. Y es como un juego divino de Dios. ¿Qué es Maya? Pues es la suma total del tiempo, del espacio y de la causalidad, todos ellos temporales, por tanto irreales, que vemos en este universo. Si lo quieres ver de otra manera, es todo un conjunto de nombres y formas. Vamos a pensar un poco en lo que estáis viendo en el vídeo. Pues veis una forma humana con nombre Pedro, veis unas formas de libros con sus títulos, y esta forma humana desaparecerá con el tiempo y dará lugar a no sé qué. Y estos libros pues acabarán quemados o tirados a la basura porque estarán obsoletos y estarán ya envejecidos, y ese papel dará lugar a otros nombres y formas. Entonces todo este cambio de nombres y formas, como vemos, no es real en el sentido de que es infinito en el tiempo, como pueda ser la realidad absoluta. Hay un verso precioso del Brihadraka Upanishad, que es el Om Shanti Mantra, que dice, que es un poco esto también. Dice: Om, llévanos de lo irreal, o sea, todo lo que está limitado en el tiempo, a lo real, a lo absoluto. Llévanos de la ignorancia, de la oscuridad a la luz, que es de la ignorancia al conocimiento, y llévanos de la mortalidad, lo temporal, a la inmortalidad, lo infinito, la unión con Dios. Entonces, ya os digo, esa realidad absoluta, cuando pasa por esa malla, por ese tiempo, espacio y causalidad, es lo que da lugar a ese universo manifestado de nombres y formas. Al final, nada puede suceder sin una causa. Todo el universo, de todas formas, es causa y efecto. Es la ley de la interdependencia. Todo está interconectado. Imaginaros por un momento pensar en el tiempo, con las frases que se había leído sobre Einstein, que nos decía que no es absoluto sino relativo. Si yo te pregunto, ¿cuánto rato llevo dándote la lata hablando sobre el universo? Y uno me dirá, pues, no sé, 2 minutos, el otro 3, el otro... Es algo absolutamente relativo de nuestra mente. Cualquier tiempo que pienses, ahora imagínate lo que tardas en dormir, lo que tardas en comer, es algo como muy relativo, y dependerá de cada persona. Y eso ya lo demostró Einstein con las paradojas de los observadores, de los trenes y todas aquellas cosas. El espacio igual, imagínate pensar en un espacio vacío, no podemos ser capaces, necesitamos un espacio
que cubra una superficie, un espacio que cubra una forma. Sin eso es imposible pensar en un espacio. Y cualquier espacio que puedas imaginar por aquí, verás que está limitado en el tiempo. Y al final, para que haya causa, para que exista el principio de causalidad, tiene que haber un tiempo de inicio y un tiempo final. Si no hay esas dos condiciones, es imposible que haya una causa ni ningún efecto. Y esa es la grandeza de cómo se transforma ese infinito, ese absoluto, a través del tiempo, el espacio y la causalidad, o nombres y formas, la teoría de Maya, en ese universo manifestado, que es el que somos capaces de percibir nosotros, que no es todo, nosotros no somos capaces de escuchar determinadas frecuencias sonoras, ni tampoco ver determinadas gamas de radiación. Y están ahí, lo que pasa es que no somos capaces de percibirlo, pero están ahí. Al final, todo este universo se compone de todo lo que estamos viendo en este vídeo: planetas, estrellas, ríos, montañas, hombres, mujeres, perros, animales, todo. Pero también la mente, el intelecto y el ego. Y todo esto es irreal, es temporal en el tiempo. Y esa es la idea que nos tenemos que quedar. Todo lo que vemos si en el Advaita, que es solo uno, al final todo ha de ser ese uno, todo es Dios. Y esta teoría de Maya es la única que nos puede explicar cómo ese infinito se manifiesta en lo finito. Que es algo complejo de entender, pero que es, yo creo, maravilloso, y creo que es la única teoría que ha sabido explicarlo de esta forma. Al final, cuando el hombre, el ser humano, se libera del apego al tiempo, al espacio y a la causalidad, es cuando es realmente libre, es uno con Dios, es el moksha, es la liberación, y es el Sat Chit Ananda, que es Sat, existencia absoluta, Chit, conocimiento absoluto, y Ananda, felicidad absoluta. Resumiendo, el absoluto, lo infinito, se filtra, o es el espejo a través del cual vemos ese universo de nombres y formas, y esa Maya es todo lo que pasa por tiempo, espacio y causalidad con nombres y formas, que coincide perfectamente esta verdad. Yo creo que esa verdad que ya nos explicaron en los Upanishads hace ya milenios, con lo que la ciencia moderna, en este caso Einstein, han descubierto, y coinciden perfectamente. Soy Pedro Nonell, he traducido 2 versiones de la Bhagavad Gita y toda la obra de Vivekananda, y si te ha gustado este vídeo, compártelo, coméntalo o dale un like. Muchísimas gracias, Namaste.